Comenzamos a cumplir una de las interesantes promesas para estas 2 horas de información. Vamos a saludar a Gastón Zulach, que está allí junto a Santiago Cafiero. Gastón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel. Como bien decía, en el primer anuncio este día viernes del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el interior del país, de extensión del aislamiento en un total de localidades, departamentos y ciudades de 16 provincias, con especial foco en 8 provincias, como bien adelantaban en el comienzo de nuestro noticiero. Estamos con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. La preocupación está más que nada en el interior del país, más allá de la continuidad en el AMBA, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, a ver, efectivamente, lo que venimos viendo y sosteniendo, la tendencia que se viene dando, te diría, en los últimos 2 meses, es cómo los casos que antes estaban bien focalizados en el AMBA empiezan a bajar de a poco en el AMBA y empiezan a crecer en el interior del país. Y ahí en grandes ciudades del interior del país empiezan a crecer con mayor velocidad. Eso es lo que está sucediendo hoy, por eso el presidente hace especial hincapié en la necesidad de continuar con las medidas de cuidado. El virus no ha pasado, aún que haya zonas donde estén prácticamente todas las actividades económicas, comerciales o hasta incluso sociales estén obviamente llevándose a cabo. Siempre con protocolos, con esto que decimos nosotros, que efectivamente es así. Hay una instancia de la gestión de la pandemia y como nosotros todos fuimos adaptándonos a convivir con el virus, porque efectivamente esto es así y hay que continuar. Y la mejor forma de hacerlo es respetando los 2 metros, respetando las medidas de cuidado, la utilización de barbijo, la utilización también de higiene permanente, de alcohol en gel, de ventilación de los ambientes, es decir, permanentemente teniendo en cuenta esto. Y allí donde el sistema de salud está más estresado, allí donde hay un crecimiento más, con mayor velocidad de la cantidad de contagios y de la cantidad de muertos, allí necesitamos restringir la circulación. Hoy hay circulación comunitaria sostenida en todo el país y lo que necesitamos es justamente reducir la cantidad de contagios porque vamos a reducir la cantidad de muertes. Siempre se habló de la prioridad de la salud sin descuidar la economía. Hoy el dólar blue tocó los 195 pesos, se amplía la brecha y en algunos sectores alimenta las versiones, los rumores de devaluación. ¿Qué piensa hacer el gobierno en este aspecto? Bueno, en primer lugar, no escuchar esos rumores. En segundo lugar, reafirmar que una devaluación lo que trae es más pobreza. Una devaluación lo que trae es caída del poder adquisitivo de los salarios, es caída de la capacidad de compra de los saberes jubilatorios, es realmente disparar la inflación. La verdad que no sería ningún remedio hacer una devaluación, como yo sé, no descalifico para nada tu opinión porque la escuchamos de muchos lados que dicen que la solución de la cuestión de la brecha es una devaluación, pero eso ya existió en Argentina. No hay que irse muy lejos. En el 2015, cuando el ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, decía que la economía se estaba ajustando, ya estaba ajustada al tipo de cambio paralelo, al tipo de cambio ilegal, al dólar blue. Entonces, que si él devaluaba y llevaba el peso a ese tipo de cambio, no iba a haber inflación, no iba a haber corrimiento de precios. Bueno, lo que ocurrió es que él hizo esa devaluación y durante todo el 2016 los argentinos sufrimos 40% de inflación. Entonces, queda claro que los precios de la economía, obviamente el clima de la economía es una cosa más general, pero los precios de la economía se sostienen a partir de la referencia en el dólar oficial, de la referencia en el dólar comercial, de importaciones y de exportaciones. Eso es así, sin desconocer obviamente el clima que genera las brechas, por eso nos ocupamos. Ahora tengamos bien presente esto, porque si no podemos llegar a cometer el mismo error que cometió el gobierno anterior. Ariel, los está escuchando el jefe de gabinete. Gracias, Gastón. Buenas noches, Cafiero. Gracias, obviamente, a usted también. Ya iremos con lo que estaba diciendo recién, que es interesante, pero comienzo por el tema que sigue acaparando gran parte de la agenda, que es el virus, que es la pandemia. Está claro que habrá un país, un mundo, antes y después de la vacuna. En la semana, Ginés González García dijo
que él proyecta una primera etapa de vacunación para fines de este año y una etapa masiva para marzo. ¿Ese es la meta? ¿Esa es la meta que se ha puesto el Gobierno Nacional? Bueno, nosotros hemos dispuesto todas las instancias administrativas para que así ocurra. Lo que estamos esperando también es que lleguen las autorizaciones de los organismos de control y de vigilancia desde el punto de vista que certifican estas vacunas y el uso de estas vacunas. Estamos esperando también esa instancia. Nosotros y el mundo está esperando, como bien planteaste vos. Esta es una pandemia que por su definición es global, que por su definición tiene un impacto en todos los habitantes de la Tierra, y entonces a ver, lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, cómo desde nuestro país, con las herramientas que tenemos, generamos las certezas necesarias para que esta pandemia, que efectivamente a todos nos sacó algo, vínculos, amistades, la despedida de un ser querido que no lo pudimos hacer en tiempo y forma, posibilidades de trabajo o recuperación del trabajo. Efectivamente, lo que nosotros necesitamos para volver a reconstruir esa esperanza y esa expectativa es tener la vacuna, y eso es así. En los plazos, nosotros, créannos que hemos hecho y estamos en negociación con todos los proyectos más avanzados de vacuna y que están por llegar ahí en poco tiempo a conseguir las aprobaciones necesarias. En cuanto eso ocurra, nosotros vamos a disparar rápidamente los procesos de compra para que los argentinos y argentinas empiecen otra etapa de la pandemia, que será cómo nos organizamos para solidariamente y con una visión comunitaria empezar a vacunar primero a los profesionales de la salud, después a aquellos que son población de riesgo, cómo entre todos los argentinos y argentinas nos ayudamos a poder superar esta pandemia y a poder superar este muy difícil momento que estamos todos teniendo que soportar. En la proporción por millón de habitantes, Argentina está en el puesto 19 en el conteo de casos en el mundo, en el puesto 13 en el listado de muertes y en el puesto 112 en la cantidad de testeos. ¿No es necesario testear más? Quien más testea se supone que más detecta, quien más detecta más aísla y quien más aísla menos contagia. Mira, hoy nosotros estamos acercándonos a casi 40.000 testeos por día, y lo que se testea es al que efectivamente tiene síntomas. Digo, el procedimiento que se hace en Argentina y que es el adecuado según la Organización Mundial de la Salud es aquel que tiene síntomas, se le hace un testeo. Si el testeo da positivo, entonces se busca a los contactos estrechos y se los testea. Y a partir de ahí se va construyendo todo ese mapa epidemiológico. Esa es la forma en la que viene trabajando nuestro país. Y la verdad es que en ese sentido no hace falta hacer otro tipo de prácticas desde el punto de vista de los testeos. Ojo, porque esas estadísticas son bastante arbitrarias. Hay que ver cuáles son los instrumentos de testeo que se están haciendo. Nosotros hacemos una técnica de PCR, que es la técnica que se inició en el Malbrán, que hoy ya tiene más de 160 centros de diagnóstico en todo el país y que se sigue avanzando con nuevas tecnologías que se van superando. Pero nosotros estamos digamos, continuando con esta política que venimos llevando adelante de testeo, que es con esta secuencia, ¿no? Se testea al que tiene síntomas y una vez que se vinculan los contactos estrechos con esa persona que tuvo síntomas y es positivo, se testea todo ese grupo. Y a partir de ahí se va construyendo todo ese mapa epidemiológico. Esa es la forma que venimos trabajando y para nosotros es importante que una vez que detectamos, es cierto lo que planteás vos, es generar los aislamientos necesarios, pero en ese sentido realmente nosotros tenemos que ser bien conscientes de que muchos argentinos y argentinas han tomado todas las recaudos y todas las medidas necesarias para cuidarse ellos, para cuidar a sus familias, y tenemos que estar muy agradecidos por eso, porque efectivamente esto es algo que nos ha golpeado. Esto es algo que golpeó al mundo, pero que golpeó a un país en ese mundo que venía de una crisis muy fuerte, de una crisis de balanza de pago 2018-2019, con crecimiento de la pobreza, con destrucción prácticamente o desinversión del sistema público de salud. Lo golpeó de un modo distinto. Nosotros tuvimos que hacer 12 hospitales modulares, nosotros tuvimos que invertir
45.000 millones de pesos en infraestructura hospitalaria. Eso agregó casi un 40% de camas en unidades de terapia intensiva. Imagínate si hoy todavía tenemos, en las cifras que planteaban anteriormente, algunas zonas, algunos departamentos donde está mucho más comprometido el sistema de salud. Imagínense qué hubiera sucedido si nosotros no hubiéramos ampliado ese 40% de camas, de unidades de terapia intensiva, si no hubiéramos repartido de modo equitativo los respiradores en todo el país. Es decir, se ha hecho una tarea muy fuerte a la hora de robustecer el sistema de salud y por eso fuimos ganando tiempo al principio para ir robusteciendo ese sistema de salud que estaba muy, no solo desfinanciado, sino muy desanimado. Y también, y creo que hay que también reconocer otra cosa, es los trabajadores y trabajadoras de la salud, cómo fueron comprendiendo, entendiendo desde la experiencia cómo se tiene que trabajar con un paciente que tiene coronavirus. Eso no se sabía en este país y en ninguno, pero nosotros no lo sabíamos. Y hoy por hoy el tratamiento que se les da es muy distinto al que se les daba, no sé, en marzo o en abril. Es todo un aprendizaje. La Argentina está en ese tránsito y estamos en esta etapa de gestión de la pandemia. Por eso hoy, independientemente de las restricciones que se proponen en la circulación, por ejemplo, hemos comprendido también que todos hemos comprendido, con el aprendizaje que hemos tenido en este tiempo, que si las empresas fijan protocolos de cuidado y los sostienen, efectivamente pueden continuar produciendo y trabajando independientemente que estén en zonas de contagio. Bueno, eso también fue todo un aprendizaje de los empresarios, del Estado, de que se podía trabajar y que se podía reanudar la actividad productiva y comercial aún conviviendo con el coronavirus. Santiago, buenas noches. Bueno, lo llevo a otro tema que también golpea, pero en este caso a la oposición, que es el libro del que ya conocimos fragmentos, que ya está en algunas librerías, de Santiago O'Donnell sobre Macri. Habla de las cuentas offshore, habla de SOCMA, imagino que habrá visto algunos adelantos. Quiero saber qué impacto le parece que puede tener en la política e incluso si piensa que se puede llegar a abrir alguna causa judicial al expresidente por estos testimonios. No, mira, a ver, no tengo mayor juicio que el que fui leyendo de los adelantos que se iban haciendo. Tampoco es un tema que me ha ocupado mucho tiempo, no quiero ser injusto con esto y no ser sincero. Es cierto que es un libro con testimonios que a priori lo que se lee son testimonios fuertes que hablan de la conducta del expresidente en términos privados y personales. Hay que ver si efectivamente eso está llevado a la arena pública o que condiciona ciertas características en lo que fue su funcionamiento como presidente durante 4 años. Pero la verdad es que no tengo juicio sobre eso, no he leído el libro, he leído solamente muy por encima versiones periodísticas. Lo que sí considero es que efectivamente el expresidente, a mí no me preocupa que le deba una reflexión, una disculpa o una autocrítica en su comportamiento de su vida privada con su familia. Yo creo que el expresidente le debe una autocrítica sincera a los argentinos y argentinas. Le debe una autocrítica sincera a los argentinos y argentinas porque cuando él se fue del gobierno dejó una economía totalmente destrozada, un Estado totalmente raquítico, dejó coletazos de ese andamiaje de especulación financiera que había promovido durante años, y eso repercute en la calidad de vida de todos nosotros, de todos los argentinos y argentinas, el desfinanciamiento de parte del Estado, de las capacidades del Estado. Me parece que le debe una autocrítica muchísimo más profunda de lo que le debe reclamar su familia. Bueno, su autocrítica fue que estuvo mal asesorado. Ahora Macri reapareció muy fuerte en los últimos días, descarta ser candidato en 2021, pero no así en 2023. ¿Piensa que hay alguna posibilidad de que los argentinos vuelvan a votarlo? Yo creo que no, porque fue una persona que mintió en campaña, mintió cuando fue gobierno, y la verdad es que no sé cuál sería el voto de confianza que tendrían los argentinos y argentinas para con él. Es alguien que dijo que iba a ir hacia la pobreza cero y lo único que hizo fue aumentar la pobreza. Es alguien que dijo y se comprometió con que iba a generar una economía productiva y un país productivo, y lo que hizo fue destruir más de 29.000 pymes a lo largo de su gestión y generar desempleo.
es el que habló también de lluvia de inversiones cuando en realidad era lluvia de endeudamiento. Así que me parece que, primero, considero que debería dar una explicación sobre todas estas cosas, que fueron compromisos de él y que fueron en dirección totalmente contraria. Uno puede pensar que una campaña, un político puede decir algo de más. Ahora, que proponga y que diga cuestiones bien concretas en una dirección y que haga totalmente lo opuesto, me parece que le debe una explicación a todos los argentinos y argentinas. Y aparte, convengamos también, convengamos en una situación. Él había planteado hasta incluso que su proyecto era hacer lo mismo pero más rápido. Así que imaginémonos qué hubiera sido eso, deteriorar aún más las capacidades del Estado. ¿Dónde estaríamos hoy nosotros? Una provincia de Buenos Aires gobernada por una persona que decía que no hacían falta hospitales, por eso no los terminaba, que no hacían falta universidades, por eso no promovía la educación pública. Es decir, me parece que es un gobierno, el expresidente, la exgobernadora, es un gobierno totalmente homogéneo a la hora de uno reclamarles cierta autocrítica de qué es lo que ha sucedido y no mirar para el costado. Yo recuerdo muy tristemente cómo el expresidente, una vez que recibió los resultados de las PASO, le echó la culpa a todos los argentinos y argentinas de cómo habían votado. Así que me parece que eso es muy lastimoso. Eso es deteriorar la democracia, eso es deteriorar el voto popular. Y me parece que todos lo tenemos que respetar. Santiago, hay versiones constantes de cambios de gabinete, se escuchan muchos nombres circulando. Quisiera saber puntualmente qué piensa de Lavagna y qué piensa de Redrado y si descarta de lleno la posibilidad de que alguno de ellos dos ingrese al gabinete a mediano plazo. No, a ver, ¿qué pienso? Prácticamente no los conozco, a Roberto Lavagna sí, a Martín Redrado ni lo conozco, así que no tengo mucha opinión. Me parece que va en una dirección totalmente contraria a la que nos hemos comprometido nosotros en nuestro proyecto político, por las expresiones que viene teniendo, así que realmente no tengo mucha opinión sobre eso. Lo que sí te puedo decir es que este es un gabinete que no especula, que no está especulando ni está siguiendo los rumores o orientando su práctica y los valores que vuelca permanentemente a la gestión a partir de rumores periodísticos. Pero eso Lavagna no también, lo van a encontrar en este gabinete. Perdón, ¿Lavagna también iría a contramano de lo que piensa el gobierno o solo me está hablando de la figura de Redrado? No, la figura de Redrado me parece que ha tenido otro tipo de posturas con respecto a lo que este gobierno expresa y a lo que este gobierno viene haciendo con respecto a tranquilizar la economía, con respecto a abandonar un modelo de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y de empleo. Probablemente tengamos muchos más puntos de contacto con Roberto Lavagna en ese sentido, pero yo sinceramente no considero que haya hoy ninguna posibilidad de esos cambios de gabinete que se están rumoreando, pero lo cierto es que nosotros no podemos guiarnos sobre eso, nosotros tenemos desafíos por delante, trabajo por delante, tenemos que continuar con tareas que son impostergables. Imagínate si los ministros y ministras de este país, los colaboradores que el presidente ha elegido y ha honrado con las posibilidades de gestionar, estuvieran pendientes de eso, estaríamos realmente muy desorientados, no estaríamos cumpliendo las funciones para las que fuimos encomendados, y mucho menos estaríamos traicionando hasta incluso el mandato popular que tuvo el Frente de Todos el año pasado. Es algo que no haríamos. Este gobierno es un gobierno que tiene aciertos, es un gobierno que puede tener errores y que los tiene seguramente, pero es un gobierno que siempre apuesta a tomar decisiones, siempre toma decisiones en la misma línea, que es la de reconstruir un país que está padeciendo una pandemia, con una crisis muy profunda de recesión, pero fundamentalmente que venía de muy abajo, y a eso que venía muy abajo le pegó también la pandemia, pero nosotros no claudicamos en lo que pensamos, independientemente de las versiones que puedan existir. La verdad es que nosotros somos muy conscientes del trabajo que venimos a hacer, y somos muy conscientes de la tarea diaria que tenemos por delante.
Cuesta encontrar confianza al gobierno al momento de hacer algunos anuncios económicos y fundamentalmente aquellas medidas, tomar aquellas medidas que tienen como objetivo reducir la brecha cambiaria. ¿Es difícil encontrar confianza en el mercado y en la sociedad en general? No, mirá, no. A ver, en la sociedad la confianza es una confianza popular emanada del voto. Esa es la mayor confianza que tenemos. Y eso fue hace menos de un año y yo no creo que eso se haya modificado. La confianza desde el punto de vista dirigencial, yo te puedo decir que este es un gobierno abierto que dialoga con todos los sectores, no solo con los convencidos, sino que también dialoga con otros sectores, sobre todo con sectores empresarios. Ustedes han visto y han cubierto muchas de las reuniones con el campo, con sectores agropecuarios, con sectores de la industria, con sectores comerciales, y permanentemente son reuniones muy donde se discute, donde se debate, donde naturalmente muchas veces nos ponemos de acuerdo, pero también a veces no nos ponemos de acuerdo, pero la instancia y el ámbito de diálogo es permanente. Durante esta semana tuvimos, por ejemplo, hace 2 días una reunión fuerte con la Cámara Argentina de la Construcción, con la Unión de Trabajadores también de la UOCRA, con los trabajadores de la construcción, es decir, el Estado, los empresarios y los trabajadores, todos juntos armando un proyecto de ley para potenciar y dinamizar el sector de la construcción, por ejemplo. Días antes había habido una reunión en el Ministerio de Desarrollo Productivo, también con distintas cámaras, con distintos sectores, a los que no les preguntamos de dónde vienen, sino lo que le preguntamos es a dónde quieren ir, y ahí estamos mucho más de acuerdo a dónde queremos ir. Todos queremos una Argentina productiva, una Argentina que genere empleo, y el Estado acompañando, naturalmente, el Estado generando las pautas necesarias para que esto ocurra. Con respecto al sector financiero, o esa parte del sector financiero, pues tampoco hay que ser determinista, una parte del sector financiero que todavía está pujando fuertemente por salir, es parte también, tenemos que entender, de fondos que vinieron a especular durante el gobierno de Macri en instrumentos en pesos, en posiciones en pesos, y hoy quieren salir porque no quieren, no coincide en una Argentina productiva que financie a la economía real, no coincide en una Argentina productiva donde el sector financiero financia la economía real y genere proyectos de mediano y largo plazo para generar mayores exportaciones, para generar mayor empleo. Es decir, no creen en ese modelo, entonces tensionan y quieren salir. Eso genera la brecha, eso es lo que está sucediendo. No es un tema ni de confianza ni de desconfianza. Hay también toda una economía real, una economía real que sigue funcionando, insisto, sin brecha, digamos. Funciona porque hay una Argentina que produce, una Argentina que se levanta todos los días a trabajar, y también hay decisiones empresarias que fuimos viendo en todo este tiempo, donde la semana pasada o la anterior hubo una inversión acá en el puerto de Dock Sud, en Avellaneda, de 700 millones de dólares, donde empresas automotrices vuelven a plantear inversiones en nuestro país para generar más líneas de producción, donde hemos nosotros, incluso desde el Estado, lanzado la construcción del nuevo satélite ARSAT de segunda generación, que va a estar en órbita, esperamos con mucho entusiasmo que esté en órbita en 2 años, luego de que se termine de construir. Es decir, hay toda una Argentina productiva que también está pujante y que también está produciendo permanentemente valor en nuestro país. Hay un sector que especula, es cierto, pero que me parece que es parte de otra Argentina. Nosotros tenemos que reconstruir una Argentina desde esos cimientos de la producción y del empleo. Una última consulta. En todas estas semanas hablábamos, antes del domingo pasado, antes del fin de semana pasado, el 17 de octubre, sobre qué iba a hacer el gobierno. Si el gobierno iba a querer recuperar la calle en esa jerga bien de la política, o bien iba a priorizar las medidas sanitarias. Aún así, habiéndolas priorizado, se vieron movilizaciones de apoyo. ¿Necesitaban un 17 de octubre así? ¿Lo querían, lo deseaban y también lo necesitaban? Necesitábamos un 17 de octubre, los 75 años del 17 de octubre, necesitábamos un peronismo unido, necesitábamos un frente de todos vigoroso, un frente de todos que
como estructura política se amplió. Si uno hace 17 de octubre del año pasado y 17 de octubre de este año, lo que ve es que el Frente de Todos se amplió en gobernadores, se amplió en representantes de movimientos de trabajadores, en representantes de movimientos sociales, es decir, amplió su base política dirigencial claramente. En ese sentido creo que era importante exhibir, a pesar de todos los palos que recibimos, pero me parece que era importante exhibir la unidad del frente político y exhibir también lo vigoroso de este frente político, porque se amplió. En un año muy difícil se sigue ampliando, me parece que eso es fundamental. Por otro lado, nosotros siempre hemos recomendado que las manifestaciones se hagan de otro modo. Naturalmente que no tenemos más que agradecer las muestras de apoyo y de amor y de alegría, pero lo cierto es que nosotros siempre vamos a seguir pidiéndole a los argentinos y argentinas, a los peronistas y a las peronistas, que se cuiden, que se sigan cuidando, que tomen todos los recaudos necesarios y que creo que nosotros, que se queden bien tranquilos, que nosotros sabemos que hay un apoyo popular muy grande a este gobierno por toda la tarea que está llevando adelante el presidente y la vicepresidenta. Santiago Cafiero, buenas noches, gracias y la seguiremos en próximas semanas. Gracias a ustedes.